Luz falsa y luz verdadera, por Jonathan Edwards. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Uno de los motivos principales por el que el apóstol escribió esta epístola era que había sido informado al respecto de falsos maestros que estaban en medio de ellos, que se esforzaban todo lo que podían para apartarlos de la doctrina que el apóstol les había enseñado, y con ese fin hicieron lo máximo para vilipendiar su persona, y se establecieron como apóstoles de Cristo en oposición a Pablo y a otros apóstoles verdaderos. El apóstol habla de ellos en el verso anterior del texto, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol en el texto, y porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De la misma manera, como estos falsos maestros pretendían ser los verdaderos apóstoles de Cristo y pretendían ser enviados por Él y actuar como siervos de Cristo para revelar su verdad y promover su interés, así el diablo mismo, tan malo y tan enemigo de Dios como es, aún se disfraza de un ángel santo, que son puros y sin mancha, quienes no son enemigos de Dios, sino sus siervos y principales ministros de su reino. La doctrina que observaré está prácticamente en las mismas palabras, doctrina. Satanás a menudo se transforma en un ángel de luz. El diablo, para conseguir sus propósitos, posa bajo muchas transformaciones y se pone muchos disfraces. Él maneja todo por engaño. Si actuase abiertamente y sin disfraz, y apareciese como es en verdad, es decir, un espíritu malvado, malicioso, cruel, él frustraría sus propios fines, los cuales son oponerse a Dios y buscar la ruina de los hombres. Si apareciese en su verdadera forma, los demás estarían conscientes de él y estarían en alerta contra él, y no caerían tan fácilmente con sus movimientos, y ser influidos y guiados por él. Cuando el diablo primero empezó su obra en este mundo tentando a nuestros primeros padres, fue bajo una transformación. Él se transformó en la forma de una serpiente, o si no, realmente entró en uno de esos animales que vio como el mejor disfraz para su propósito en ese momento. Así frecuentemente se transforma en muchas otras formas, como crea que quepa mejor para su ocasión, y actúa como un santo, y aparece tan bueno y santo como un ángel, pues el diablo es un gran hipócrita y padre de hipócritas. Satanás era una vez un ángel de luz, era perfectamente inocente y santo, un serafín brillante y glorioso, y aunque ahora ha caído y se ha vuelto en un ángel de tinieblas, aún así a menudo encuentra para su propósito ponerse la apariencia de lo que una vez fue. Tomaré nota de varias instancias en donde él hace así. Primero, él hace así al hacer la parte de un maestro en las muchas falsas doctrinas que enseña en el mundo. Satanás asume sobre él el ser un maestro, y la mayor parte del mundo se somete a sus instrucciones. Él está extremadamente ocupado en el mundo con enseñar a los hombres una falsa doctrina u otra. Así, el reino entero anticristiano tiene sus doctrinas provenientes del diablo. El imperio vasto mahometano no tiene otro maestro que Satanás. Los judíos, ellos tienen las doctrinas que reciben de él, y así las muchas clases de herejes que hay en el mundo. Satanás, al enseñar estas falsas doctrinas, se transforma en un ángel de luz en los siguientes respectos. Primero, enseña esas falsas y malvadas doctrinas bajo color de verdad divina. Dios aprovecha a los ángeles como sus ministros, de una manera u otra, para guiar e instruir a los hombres, y por eso los ministros del Evangelio son llamados ángeles. Apocalipsis 1:20. Los 7 candeleros de oro son 7 iglesias, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los ministros o maestros de las iglesias. Son llamados ángeles porque son maestros de verdad divina. Satanás se transforma en un ángel de luz en que pretende difundir la luz de la verdad, para dar a los hombres la luz del conocimiento de la verdad.
La verdad y el conocimiento es a menudo en la Escritura comparado a la luz, como la ignorancia y el error son comparados a las tinieblas. Todo el plan verdadero de Satanás es cegar a los hombres y conducirlos al error, pero él lo hace bajo la pretensión de enseñarles la verdad. Finge que las doctrinas que enseña provienen de Dios y que son las doctrinas que Dios ha revelado al mundo. Él no les dice que las doctrinas que enseña son del infierno, como de hecho son, pero finge que provienen del cielo, que son doctrinas santas y que todos están destinados a recibirlas con la mayor veneración como verdad sagrada, y que es un crimen enorme y será muy provocador a Dios cuestionarlas. Así hace con los mahometanos, creer que lo que él enseña sobre Mahoma es de Dios, que el Corán es el libro de Dios, que todo su conjunto fue revelado a él por Dios, y que Mahoma era un verdadero profeta de Dios, y les hace creer que ellos, al creer como hacen, son aceptados por Dios de toda la gente en el mundo. De modo que la doctrina que enseña a los papistas está bajo el color de ser del Dios verdadero y de su espíritu inefable, bajo la pretensión de promover los intereses de Cristo y su reino. De manera que lo que les enseña a los Quakers o Sociedad Religiosa de los Amigos es del Espíritu Santo de Dios, lo cual les hace creer que habita en ellos, y las innumerables herejías que hay. Él les hace creer que son todas doctrinas divinas. ¿Y cuántas doctrinas falsas y del infierno hay que enseña a los hombres bajo la pretensión de ser enseñadas en las Escrituras? Él viene como un predicador de la palabra de Dios, con sus lugares en las Escrituras para confirmar lo que él enseña. Satanás hace abundante uso de las Escrituras para establecer y confirmar sus doctrinas, aunque las abuse enormemente, y las tuerce de un verdadero significado. Esta era una práctica que utilizó hace mucho tiempo, en el tiempo de los apóstoles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. 2 Pedro 3:16. Segundo, él enseña estas doctrinas bajo la pretensión de buscar la salvación de ellos. Él enseña esas doctrinas que tienen la tendencia más directa a sus ruinas eternas, pero esconde eso de ellos y les hace creer que son las únicas doctrinas por las cuales pueden ser salvos, que nadie sino los que creen en ellas irán al cielo, y que los que creen de otra manera serán condenados. Él en esto se transforma en un ángel de luz, o hace una actuación aparente de un buen ángel. Los ángeles buenos buscan la salvación de los hombres, son enviados como ministros de los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Él hace como si guiase a los hombres en los caminos de salvación, cuando de hecho los está conduciendo al abismo de miseria eterna. Segundo, cuando hace la parte de un consejero, Satanás no solo asume el ser un maestro para instruir a los hombres qué creer, pero de un consejero para conducirlos en sus prácticas, y en esto también se transforma en un ángel de luz, y eso de dos maneras, o sea, primero, se pone en una actuación de santidad, y también, segundo, una actuación de bondad o benevolencia en estos consejos malvados que da a los hombres. Los ángeles buenos son ángeles de luz, y difieren de los ángeles malos en estas dos cosas, o sea, que son espíritus santos en que aman a Dios y consideran sus mandamientos, mientras que los ángeles malos son espíritus malvados, y también en esto, en que son espíritus benevolentes, llenos de bondad a los hombres, buscando el bien a los hombres. Los diablos son maliciosos, espíritus crueles. Pero Satanás en los consejos que da a los hombres se transforma en ángel de luz en ambos respectos. Se pone un disfraz de santidad y también de bondad hacia los hombres. Primero, él, en los consejos que da a los hombres, se disfraza de santidad de dos maneras. Primero, en que aconseja a los hombres a pecar bajo la pretensión del deber. Cuando Satanás quiere tentar a los hombres a pecar, esta es una estrategia que con frecuencia utiliza, es decir, persuadir a los hombres de que es deber de ellos. Así, con frecuencia, cuando él aconseja a los hombres a buscar violentamente el mundo, les sugiere que es más que sus deberes. Deben encargarse de proveer por sí mismos y por sus familias. Él llama a sus ansiedades y afanes por el mundo un cuidado prudente. Así a menudo disuade a los hombres de dejar algunos de sus bienes para el beneficio de sus prójimos en necesidad, o para algún servicio público bajo la pretensión de un deber.
Él les dice que son sus deberes ser económicos y ahorradores de lo que tienen. Él llama a esa abundancia y liberalidad, lo cual es en verdad sus deberes, por los nombres de profusión y prodigalidad, y así lo representa como pecaminoso. Así, a veces persuade a los hombres de ejercer sus propias voluntades en cualquier asunto, en oposición a los demás, bajo la pretensión de conciencia. Así a veces aconseja a los hombres a ser contenciosos y peleones, y hace de ellos el medio de fomentar muchísima contienda, bajo la pretensión de celo santo. Y muchas otras maneras tiene Satanás de tentar a los hombres a pecar bajo la pretensión de obedecer los mandamientos de Dios. Segundo, con frecuencia se disfraza de santidad en su tentación, en que hace uso de la Escritura en su tentación. Así, el diablo hace uso de la Escritura en su tentación de Cristo, Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Así a menudo abusa de la Escritura sagrada para tentar a los hombres al ponerles su brillo falso y engañoso, o al trazar inferencias falsas de ellas. Así el diablo con frecuencia hace uso de la Escritura para tentar a los hombres a desanimarse y a desesperarse. Él, por alguna interpretación o aplicación equivocada de algunos textos terribles de la Escritura, hace que los hombres crean que no hay esperanza para ellos, y que no vale la pena que ellos busquen la salvación, y por eso los tienta a dejar de buscar. Así el diablo con frecuencia hace uso de la Escritura para lisonjear a los hombres, y para endurecerlos en sus pecados. Él hace uso de las declaraciones de misericordia infinita que hay en la palabra de Dios, para tentarlos a la presunción, y los hace más intrépidos en pecar. Con el mismo propósito, a menudo hace uso de las instancias de las caídas de los santos que tenemos registradas en las Escrituras, para endurecerlos en sus pecados. Segundo, Satanás se transforma en un ángel de luz al aconsejar a los hombres, en que se pone un disfraz y pretensión de bondad hacia ellos. A menudo conducirá a los hombres por caminos con eso, de que esta es la manera más probable de sus bienes espirituales. Así, cuando las personas están bajo convicciones y ejercicios mentales sobre el estado de sus almas, Satanás normalmente se ocupa mucho de ellos con sus consejos y avisos. Está siempre a mano, en cada dificultad para susurrarles en el oído y guiarlos a esto o a aquello como el rumbo más prudente, y a lo que será más para sus bienes. Nadie se atreve tanto a dar consejo en tales casos. Así Satanás a menudo los tienta a abandonar tal y tal deber con eso, de que si lo hacen, solo provocarán a Dios más y aumentarán sus propias culpas. Así a veces aconseja a las personas a abandonar el deber de la oración privada y a ausentarse de la cena del Señor. Así a veces Satanás aconseja a las personas, cuando están bajo dificultades, a guardárselas para ellos mismos, a de ninguna manera darlas a conocer. Y a veces es de temer que las personas bajo convicción son tentadas a permitir pensamientos malvados, levantamientos blasfemos del corazón en contra de Dios, y pensamientos muy envidiosos y maliciosos en contra de sus prójimos, que son convertidos. Pues el diablo les dice que estarán en el camino de ser más probablemente convertidos por ello, porque los demás que han sido convertidos han estado así. Cuentan de los muchos pensamientos perversos y blasfemos que han encontrado en sí mismos, un espíritu desesperado y peleón, y por eso lo miran como la manera de que cuando las personas son así, entonces están en la forma más probable de ser convertidos. Lo miran como necesario a fin de ver sus propios corazones, y por eso Satanás los tienta a gratificar tal disposición, cuando sienten que se eleva dentro de ellos, para que así estén en un buen camino para ser convertidos. Y muchos otros caminos en los que Satanás guía a las personas a trampas, y en caminos que tienden a llevarlos a sus propias ruinas, bajo la pretensión de guiarlos en el camino más probable a sus propios bienes. Así Satanás se transforma en un ángel de luz, cuando hace el papel de un consejero. Tercero, Satanás se transforma en un ángel de luz al hacer el papel de un consolador al lisonjear a los hombres en una luz falsa, en vez de una luz espiritual y salvadora. Existen gracias falsificadas y luz falsificada en las que el diablo con frecuencia lisonjea a los hombres y los influye a depender,
en vez de gracia verdadera y luz salvadora verdadera del Espíritu de Dios. Toda gracia tiene su falsificación, puesto que hay una fe falsificada y un amor falsificado, un arrepentimiento falsificado, una caridad falsificada, una humildad falsificada, una gratitud falsificada. Así también existen revelaciones falsificadas en imitación de esas revelaciones salvíficas, que son hechos de Dios y Cristo, y cosas espirituales en la obra de la conversión, de lo que Satanás mismo puede ser el autor. Puede hacer uso de ellas para engañar y cegar a los objetos de ellas, y al imitar así las revelaciones del Espíritu de Dios, se transforma en un ángel de luz. En esto, en efecto, se pone el disfraz de él, quien, en una manera superlativa, puede ser dicho que es un ángel de luz, es decir, Jesucristo, el ángel de la alianza, que es la luz del mundo. Pues no está en ningún ángel creado poder dar luz espiritual verdadera al alma, pero esta es la obra de Jesucristo por su Espíritu Santo. El diablo por algunos es llamado el imitador de Dios. Se esfuerza lo que puede para imitar a Dios en sus caminos y obras. Así Dios requiere adoración de sus criaturas. Entonces el diablo se hace pasar por Dios en muchas partes del mundo y requiere de los hombres adoración de él. Dios bajo el Antiguo Testamento tenía un templo y oráculos y el arca de la alianza. Dios tenía sacrificios. Dios dio a Cristo, pero surgieron falsos cristos. Dios envió a su Hijo, el gran profeta, al mundo. El diablo, para imitar a Dios en esto, levantó un falso profeta, Mahoma, y alejó a una gran parte del mundo para confiar en él. Dios dio al mundo las sagradas escrituras como regla para ellos. El diablo imita a Dios en esto, y ha falsificado escrituras en su imitación, tales como el Corán de Mahoma. Desde la antigüedad, cuando había hombres que eran inspirados por el Espíritu de Dios, el diablo imitaba esa inspiración. Había falsos apóstoles y falsos profetas, y los levantaba para rivalizar a los verdaderos, de modo que algunos no conseguían distinguir entre una inspiración verdadera por el Espíritu de Dios y una inspiración falsa por espíritus perversos, lo cual era común en aquellos días. Y por esto Dios les dio reglas por las cuales podrían probar el Espíritu si provenía de Dios. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y como el diablo imitaba las operaciones extraordinarias del Espíritu en inspiración en estos días, así aún falsifica las operaciones normales del Espíritu de Dios en la conversión. Y hay muchas cosas con las que engaña a los hombres, y los persuade a mirarlas como luz espiritual y revelaciones salvíficas, las cuales no lo son. Aplicación, uso de exhortación. Para que todos tengan cuidado de Satanás para que no sean engañados por él. Si Satanás siempre apareciese como es, todo el mundo tendría cuidado de él, pues él es el espíritu más malicioso y cruel, el más cruel de todos los seres, se deleita en la miseria de los demás, y ninguna miseria a la que les pueda llevar puede ser grande lo suficiente para saciar su crueldad, ni puede jamás quedarse satisfecho con los números de los que hace miserable. No contenta a Satanás traer cualquier calamidad temporal sobre los hombres, aunque sea tan grande como nunca, sino que busca traer la miseria del infierno sobre ellos, lo cual es mucho mayor que lo que los hombres pueden soportar en esta vida, y nunca tendrá un final. ¿Qué tipo de horror surge en nuestras mentes oír de los tormentos que han sido efectuados sobre los demás por alguno de los hombres crueles? ¿Pero qué son esos tormentos comparados a esas miserias que Satanás se esfuerza en traer sobre las almas de los hombres? ¿Cuál es el mayor tormento que los hombres pueden infligir sobre los cuerpos de los hombres en este mundo comparado a la condenación eterna en el infierno? Leemos de la historia de algunos que han ejecutado a multitudes por sus crueldades. ¿Pero qué es esto comparado a la ejecución que Satanás ha hecho entre los hombres? Millones y miles de millones que Satanás ha deshecho en el abismo de la condenación eterna. Ahora, digo, si el diablo siempre apareciese a los hombres tal como es, un espíritu cruel, todo el mundo tendría cuidado de él. Si los hombres supiesen cuál era el plan verdadero de Satanás en su tentación, si supiesen que planeaba nada más que destituirlos, ellos tendrían cuidado de él. Si el diablo hubiese aparecido como era a Eva sin un disfraz, y ella hubiese sabido el plan que él tenía,
ella nunca habría dado oídos a su tentación, y la humanidad podría haber permanecido en el favor de Dios hasta este mismo día. Pero nuestra calamidad es que Satanás es un espíritu sutil, al igual que cruel. Él se esconde, disfraza su maldad y crueldad, oculta sus planos verdaderos de los hombres, y por este medio los engaña con actuación y apariencia falsa, por la que los hombres son envalentonados a darle oídos y seguirle, y son tomados por él como el ave que se precipita a la red, y no sabe que es contra su vida, sino que cree que es para alimentarse agradablemente de eso que no es nada más que un cebo para atraerla. El diablo es como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero los hombres tendrían cuidado de él si él apareciese en tal forma. Los hombres no serían tan audaces de él cuando ruge alrededor en nuestras calles y entra en sus casas. Si viene un león o un oso o alguna de esas bestias a la ciudad, ¿cómo se levantaría toda la ciudad y estarían en pie de guerra contra él? Pero el diablo es un lobo en ropa de oveja, es un león rugiente, pero aparece tan inofensivo a los hombres como un cordero. Por eso los hombres son intrépidos con él. Tienen mucho que hacer con él, y creen que no hay daño. No están de ninguna manera en vigilancia o precavidos de él. Sí, viene a los hombres no solo en una forma inofensiva, sino en una forma de santo y apariencia amigable, por la cual los hombres no saben que es el diablo. Él les parece más como un ángel de luz. Sí, con frecuencia se pone semejante disfraz que los hombres lo confunden con Jesucristo mismo, el ángel de la alianza, que es infinitamente una persona santa y el mayor amigo que jamás tuvo la humanidad. Ahora, esto nos muestra el peligro en el que estamos y la necesidad que tenemos de tener cuidado de Satanás y esforzarnos para que no seamos ignorantes de sus estrategias, sino capaces de distinguirlo de todos sus disfraces, capaces de discernirlo y ver su plan, aun cuando viene bajo la apariencia de un ángel de luz, y permanecer en vigilancia y guardia continuamente. Satanás está bajo mayores ventajas para arruinar a los hombres por cuenta de eso, de él transformarse a sí mismo. Sé exhortado por tanto a seriamente tener cuidado, para que no seas llevado y tomado cautivo por Satanás, cuando se transforma en un ángel de luz, pues Satanás ahora está bajo la ventaja para hacer tanta malicia como cuando está bajo tal disfraz. Insistiré particularmente sobre esta exhortación bajo dos encabezados. Primero, ten cuidado particularmente de que no sigas sus consejos bajo ejercicios espirituales y dificultades, por mucho que aparezca bajo el disfraz de un amigo, como si te orientase a lo que es más para tu bien, como normalmente hace en tales casos. Ten cuidado de darle oídos. Ten cuidado de que no confundas sus influencias y sugestiones del diablo por los movimientos y esfuerzos del Espíritu de Dios. Que en tales casos puedas distinguir entre el consejo de Dios y el consejo del diablo. Deja que Satanás se esfuerce en esconderse y disfrazarse todo lo que quiera. Podrás distinguirlo. Te orientaré a hacer mucho uso de dos cosas, la palabra y oración. Primero, si no quieres ser engañado por los consejos de Satanás, determínate que en todos los casos seguirás estos consejos y orientaciones que hallarás escritas en la palabra de Dios, y entonces estarás seguro. Podrás distinguir, cuanto a la ley y al testimonio, quién es quien te está aconsejando, si no habla de acuerdo a esta palabra. Aunque él aparezca como un ángel de luz, aún así no hay luz en él. Si alguna cosa te es sugerida bajo dificultades espirituales como lo mejor para ti, o de mayor interés para tu alma, indaga contigo mismo. ¿Es esto conforme a lo que está escrito en la palabra, a los mandamientos y consejos de Dios ahí o no? Si este método fuese tomado y seguido, muchos de los que ahora son atrapados y arruinados ahora escaparían. Así, por ejemplo, cuando Satanás tienta a personas a dejar de orar y a dejar otros deberes, bajo esa noción que al atender tales deberes no obtendrás ningún bien, sino solo dejarás a Dios más airado, y por eso dejarán sus casos en peor estado, si solo considerasen consigo mismos, ¿qué es a lo que la palabra de Dios me orienta? ¿Me manda y aconseja Dios en su palabra a orar o no? Por este medio
las personas pueden discernir que este consejo es del diablo, aunque aparezca como un ángel de luz. Entonces, de nuevo, si las personas bajo convicción son movidas a dar paso a pensamientos blasfemos y un espíritu envidioso, malévolo, en contra del piadoso, bajo la noción de estar a camino de ver sus propios corazones de una manera más esperanzadora de ser convertidos, si sólo desviasen un pensamiento e indagasen, ¿me aconseja Dios en su palabra a dar paso a tal espíritu? ¿Existe algún consejo semejante escrito en la palabra de Dios? ¿O si Dios manda y aconseja lo contrario o no? Si hicieses tal indagación, pronto podrás determinar de dónde viene este consejo. Satanás, aunque aparezca como ángel de luz, aún así no puede soportar la luz de la palabra de Dios, porque muestra lo que él es. Satanás puede transformarse en un ángel de luz, pero puede hacerlo mejor en la oscuridad. Si llegamos a verlo en la luz de la palabra de Dios, podremos ver a través del disfraz, y así Satanás pierde sus propósitos. Y aunque Satanás a veces haga uso de la Escritura en su tentación, no obstante, si llegamos a examinar estas tentaciones por las Escrituras, comparando una Escritura con otra, el engaño pronto será descubierto. Así, Satanás hizo uso de la palabra para tentar a Cristo, pero aún así Cristo repelió la tentación por las Escrituras. Él dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mateo 4, 6 y 7. La palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu, por la cual el cristiano debería armarse contra sus enemigos. Efesios 6, 17. Segundo, haz mucho uso de la oración. Viendo que tenemos tal enemigo sutil y cruel, infatigablemente busca tu ruina, y que tan ingeniosamente se disfraza para engañarte. Mantente cerca de Dios, no lo abandones, quédate continuamente con Él, cerca de Él en el deber de la oración, para que sea tu guardia y tu consejero, para que te defienda de las artimañas del diablo, para que te instruya, y se comprometa a ser tu consejero por la dirección de su propio Espíritu Santo, para que te habilite a discernir las estrategias sutiles de Satanás, para que puedas escapar de sus trampas que extiende para ti. Si tú eres uno de los que habita bajo la sombra del Omnipotente, Él te librará de la trampa del cazador, como Salmo 91:3. Que Satanás tenga tales artes para engañar y cegar a los hombres, muestra la necesidad que tenemos de un guardián. No estamos más seguros sin la protección de Dios que un grupo de corderos seguros en medio de una compañía de lobos. Somos pobres, débiles, criaturas falibles, fácilmente engañadas y extraviadas, si no tenemos a Dios como nuestro guardián y guía. Satanás encontrará muy fácil la obra de engañarnos y extraviarnos. Sus maquinaciones son establecidas con mucha profundidad para nosotros. Él es un adversario demasiado sutil para que nosotros administremos nuestra propia habilidad sin el consejo y dirección de Dios. Esto es una cosa que muestra la gran y continua necesidad que tenemos de orar. Por eso el apóstol, en el lugar ya mencionado en Efesios 6, después de orientarnos a tomar la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, para luchar contra nuestros adversarios espirituales, inmediatamente lo adjunta a Efesios 6:18, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia. Segundo, la segunda cosa sobre la que particularmente insistiría bajo esta exhortación es que tengas cuidado de que Satanás te engañe con alguna luz falsa, en vez de una luz verdadera y salvífica. Has oído en la parte doctrinal que Satanás engaña a muchos en este respecto, que él se transforma en un ángel de luz, en que a menudo se esconde bajo un disfraz o falsificación de luz espiritual. Y aquí, primero, ofrecería algunas consideraciones para que te incite a este deber, y segundo, establecer algunas cosas para ser observadas por tu propia seguridad en este particular. Primero, ofreceré algunos motivos para incitarte a tener cuidado y a vigilar. En este particular, primero, considera que puede haber en algunas cosas una gran semejanza entre revelaciones falsas y verdaderas. Pueden afectar enormemente la mente tanto como las revelaciones verdaderas. Pueden mover grandemente la mente.
pueden afectar enormemente la mente con alegría, pueden explotar a una persona con celo, pueden inclinar y disponer a una persona a hablar mucho sobre las cosas de la religión. No podemos decir cuáles son las impresiones que el diablo puede hacer sobre la mente. Es sin duda un artista en su obra de imitar a Dios. Así era desde la antigüedad. Dios dio su espíritu a los hombres en inspiración. El diablo levantó falsos profetas y los inspiró, de modo que había dificultad y necesidad de una indagación estricta para discernir lo falso de lo verdadero. Y si pudieses imitar la inspiración así, ¿por qué no imitará revelaciones espirituales? Tenemos buen motivo para concluir que el diablo tiene mucho que ver con los Quakers y otra semejante gente entusiasta, que él influye sus mentes y hace fuertes impresiones sobre ellos, en imitación de revelaciones divinas hechas a ellos, y ellos tienen una gran exhibición y apariencia de santidad y celo. Sus mentes parecen ser puestas en un movimiento extraordinario por esa luz falsa que tienen. ¿Y por qué Satanás no puede también influir las mentes de los demás para engañarlos? Y además, de esa luz falsa de la que Satanás mismo es el autor, puede engañar a los demás con iluminaciones comunes de las que el Espíritu de Dios es el autor. Esas iluminaciones comunes pueden ser del Espíritu de Dios, y pueden ser cosas buenas y de gran ventaja, si son bien aprovechadas. Pero Satanás con frecuencia lisonjea a personas en ellas, y los engaña por ellas, y éstas tienen en algunas cosas un parecido con las revelaciones espirituales. Pero segundo, hay todavía en verdad una diferencia vasta entre revelaciones verdaderas y falsas. Existe la mayor semejanza para incitar a ser diligente y estricto en tu cuidado y examen. Y que existe una diferencia vasta puede también incitar, ya que puede estimularte a que tu cuidado y labor no sean en vano. Si hubiera tal semejanza entre revelaciones falsas y verdaderas, al punto de que realmente no hubiera sino una pequeña diferencia, esto sería desalentador para cualquier persona que hiciese la indagación sin que sirva para nada. Pero como existe una gran semejanza, de modo que esa distinción es un asunto difícil y requiere cuidado y diligencia, también existe una diferencia muy grande, que las cosas en sí mismas son muy distinguibles. Estas dos cosas son consistentes, que puede haber una gran semejanza y todavía una vasta diferencia. Puede haber, por ejemplo, una gran semejanza entre una foto o imagen y un hombre, de manera que una persona que las ve desde lejos o las contempla, sin oportunidad para hacer una inspección estrecha, puede que no sea capaz de distinguir una imagen de un hombre y un hombre. Sin embargo, ¿qué vasta diferencia hay entre un hombre real, vivo, y una imagen hecha de bronce o piedra, o cera, o cosas semejantes, como aparecería a cualquier uno que particularmente las examinase? Puede haber una gran semejanza entre revelaciones falsas y verdaderas en una apariencia superficial, pero no en un escrutinio minucioso. Satanás no puede transmitir ninguna revelación espiritual, no puede dejar entrar luz divina en el alma, ni de hecho nada igual. No puede transmitir una revelación de excelencia espiritual de Cristo y gloria de Dios, y la gloria del camino de salvación. La transmisión de tal revelación es el don mayor y más excelente que Dios mismo imparte a las mentes de los hombres, y por eso, sin duda, está bien más allá de Satanás transmitir. Satanás no puede transmitir el conocimiento espiritual de Dios, pues él mismo no lo tiene, y ciertamente no puede transmitir lo que no tiene. De manera que la diferencia es grande lo suficiente para que sea distinguido uno del otro. La diferencia es de hecho inmensamente grande. Tercero, considera que si la luz que está en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Mateo 6:23. Si te lisonjeas en una luz falsa y revelación falsa, en vez de en la luz salvífica, tu luz no será sino oscuridad. No será nada sino mero engaño, que, en vez de darte más luz que a los demás, solo confirmará la oscuridad de tu mente. Cerrará tus ojos aún más, y hará tu ceguera aún más incurable. Los demás hombres están en oscuridad,
pero hay más probabilidad de que ellos obtengan la luz en algún momento u otro, pues ellos no creen que la han obtenido todavía, y por eso están más sujetos a ser hechos conscientes de sus propias miserias y necesidad, y así ser incitados a buscar por luz divina. Pero cuanto a ti, si estás engañado con una luz falsa y dependes de revelación falsa, supones que ya has obtenido lo que ellos tienen que buscar. Tienes lo que has tomado, por lo que has contendido, y por eso no estás consciente de que tienes que buscar alguna cosa. Has construido tu casa, te has establecido sobre tu fundamento. Ellos aún tienen que construir sus casas, y por eso hay una mayor probabilidad de que ellos construyan sobre un fundamento correcto. Ahora, por lo tanto, prosigo, en segundo lugar, a establecer algunas cosas que pueden serte de orientación en este asunto, para que no seas engañado con luz falsa en vez de verdadera. Primero, que sea observado que no es luz espiritual la que no revela nada al alma. Algunas personas cuentan de que vieron una luz en tal o cual momento, cuando todo lo que quieren decir es solo una impresión que tuvieron en sus imaginaciones. No pueden dar cuenta de alguna cosa revelada a ellos por esa luz que vieron. Si una persona es impresionada en su mente con una luz o brillo, por muy grande que la luz pueda parecer ser, y por muy fuerte que la impresión de ella pueda ser en la mente, aun así si esa luz es solo una idea de una luz externa, tal como la que es vista por los ojos físicos, y no revela nada de Dios, ni Cristo, ni del Evangelio, no es nada. Tampoco el sujeto es en nada mejor, sino que está en peligro de ser peor. Es de temer que Satanás a veces engaña a personas ignorantes con tales cosas como estas. Ellos tal vez dirán que era una luz tan grande que vieron por encima del brillo del sol, pero deja que sea tan grande como sea y tan brillante como sea, en nada es mejor por eso, si nada fue revelado o dado a conocer a ellos por eso. La luz espiritual siempre revela algo a la mente, a veces de Dios o Cristo o alguna cosa divina. Nunca brilla alguna luz espiritual en la mente, sino lo que hay de algún conocimiento obtenido por ella. Algún entendimiento es ganado por ella. Luz espiritual revela algo, o revela algo de la excelencia de las cosas de la religión, la excelencia de Dios o Cristo, la excelencia de la santidad de Dios, o verdad de Dios, o la justicia de Dios, o la misericordia de Dios, o la maravilla de la gracia de Dios, o el amor a muerte de Cristo, o la excelencia del camino de salvación, o cosas semejantes. O revela algo de la verdad de las cosas. Transmite algunas revelaciones de la evidencia de sus verdades, la verdad del Evangelio, o la verdad y seguridad de alguna promesa particular, o la realidad de alguna otra cosa divina. O deja a uno en un mejor entendimiento de la naturaleza y plan de las cosas divinas, del camino de la salvación y otros caminos y obras de la sabiduría de Dios. Esa luz que un hombre ve por la que no obtiene ningún conocimiento o entendimiento, que no le revela nada en absoluto y por la que no es más sabio, le habría sido igual sin ella que con ella. Segundo, la luz espiritual no sólo siempre revela algo al alma, sino que siempre revela alguna cosa espiritual. Si pensamos que vemos una luz, si sólo nos revela una cosa externa, no nos es de ninguna utilidad o ventaja. Por ejemplo, si las personas tienen en sus mentes una idea de Dios o Cristo fuertemente impresionada en la mente en una forma o figura visible, apareciendo con solo una belleza externa, o una gloria o brillo externo, o luz brillando alrededor, en esto, aunque algo de hecho parece ser revelado, aún así no es una cosa espiritual, es completamente externo. Tal tipo de luz como esta es bien diferente de la luz espiritual. Tales cosas no son nada sino impresiones hechas en la imaginación. Pero aquí explicaré particularmente un poco lo que quiero decir por impresiones hechas en la imaginación. La imaginación es el poder de la mente por el que un hombre es capaz de tener las imágenes o ideas de una cosa externa en su mente. Y cuando una persona tiene una idea o imagen fuerte y viva de alguna cosa externa impresionada en su mente, eso es lo que es llamado una impresión en la imaginación.
Así, por ejemplo, si una persona tiene una impresión viva del semblante de su amigo ausente, esa es una impresión en su imaginación, pues la forma del semblante es una cosa externa. Entonces, si una persona parece tener una impresión o noción fuerte en su mente de una voz, o de alguna luz brillante visible, o del agrado o de las náuseas, del gusto de una cosa, estas cosas son impresiones en la imaginación, porque todas estas cosas son todas imágenes de cosas externas que percibimos con nuestros sentidos físicos. Entonces, cualquier imagen o idea de cualquier cosa externa que sea, es una impresión en la imaginación. Pero luz espiritual no consiste en ninguna impresión en la imaginación, sino que es una cosa extremadamente diferente. Por lo tanto, si las personas tienen una impresión hecha en sus mentes como si vieron a Dios o vieron a Cristo en una figura visible externa, supón una figura de un hombre con una gran belleza de rostro y con una luz brillando alrededor extraordinaria, supongámosla por encima del brillo del sol, si solo hay esto y solo esto, es una impresión en la imaginación, porque una figura y forma de rostro y un brillo son todas cosas externas. Y si solo hay esto y solo esto, no hay ninguna revelación de la excelencia espiritual de Dios o Cristo con ella. Aquí no hay ninguna luz espiritual. De modo que si una persona parece oír una voz como si alguien hablara con él, u oye música, o parece oír música en el cielo, tales cosas no son luz espiritual, porque voces y sonidos no son cosas espirituales, sino cosas externas. Tales impresiones en la imaginación difieren extremadamente de la luz espiritual, especialmente en dos respectos. Primero, difiere cuanto al objeto. El objeto revelado por luz espiritual es algún objeto espiritual. Por el objeto revelado por ésta es sólo un objeto externo. Segundo, difiere en su sede. La sede de la luz espiritual está en el entendimiento y en el corazón, pero la sede de ésta está en la imaginación. La luz espiritual revela la excelencia espiritual y gloria de Dios en Cristo, y no meramente una excelencia externa. Hay una gran diferencia entre excelencia espiritual y excelencia externa. Si vemos o concebimos una gran belleza del rostro, eso es una excelencia externa. Cuando vemos el brillo y gloria del sol, eso es una gloria externa. Entonces, si concebimos un ser o semblante brillando como el sol, no es sino una gloria externa. La excelencia espiritual consiste en la excelencia de la santidad y verdad y justicia y gracia y cosas de ese tipo. Por lo tanto, si un hombre parece ver a Dios o a Cristo con gran belleza de rostro y gran gloria externa, si eso es todo, si no hay un sentido de la excelencia espiritual de Dios acompañando a eso, no es nada. Si el cuerpo de un hombre nunca estuvo tan bello y brillase con más brillo que el sol, eso no sería ninguna excelencia espiritual. Cuando los discípulos vieron a Cristo cuando fue transfigurado, y su rostro brillaba como el sol, y su ropa era blanca como la luz, esa no era la visión de la gloria espiritual de Cristo, aunque es probablemente una gran revelación de su gloria espiritual que puede acompañarla. La luz que Pablo vio en su camino a Damasco, que era por encima del brillo del sol, no era una luz espiritual. No era una luz espiritual porque era lo que vio con sus ojos físicos. Los hombres no pueden ver luz espiritual con sus ojos físicos. Era una luz externa milagrosa. Hubo una revelación espiritual de la gloria de Cristo que o acompañó o siguió a esa luz espiritual, pero no era luz espiritual. Y si ahora viésemos el cielo abierto y viésemos toda la gloria que el cuerpo glorificado de Cristo es ahí, eso no sería una revelación espiritual. No es una revelación espiritual lo que hombres perversos son capaces de ver tanto como los hombres piadosos.
Pero los hombres perversos son capaces de ver la majestad, belleza y gloria externa de Cristo que está en el cielo, y la verán en el día del juicio, pues Cristo vendrá en la gloria del Padre, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Lo verán entonces con un brillo por encima del brillo del sol, pero no verán ninguna luz espiritual. Las revelaciones espirituales son revelaciones de una gloria espiritual. La gloria espiritual de Dios consiste en la gloria de sus atributos y perfecciones, y los hombres pueden tener muchas imaginaciones de una gloria externa y ver nada de la gloria de Dios o la excelencia de sus atributos. La luz espiritual consiste en un sentido de la gloria de Dios y Cristo por cuenta de sus excelencias divinas, un sentido de la excelencia de la santidad de Dios y fe, plenitud y gracia y de la luz. Deseo que una cosa sea observada antes que deje este encabezado, que lo que he dicho puede ser malentendido, es decir, que aunque la luz espiritual no consiste en una impresión en la imaginación, no obstante, tales impresiones muchas veces acompañan revelaciones espirituales. Las personas, mientras están bajo el poder de un gran sentido de la excelencia espiritual divina de Dios o Cristo, de su santidad y gracia y otros atributos, puede estallar en sus imaginaciones, y comúnmente es así, de modo que con frecuencia conciban en sus imaginaciones una forma de rostro agradable, bello y glorioso en Cristo, y a veces tengan una concepción viva de sus sufrimientos en la cruz, de cómo la sangre corre de sus venas, y de Cristo estando con sus brazos abiertos, o de Él hablar o llamarlos, o cosas semejantes. Y a veces la imaginación puede ayudar al corazón, como el profeta Isaías, viendo la gloria externa de Dios, le habilitó a tener un mayor sentido de su gloria espiritual, como al principio de Isaías 6. Pero esto es lo que digo, que cuando los descubrimientos de las personas consiste solo en un sentido de lo que es externo, si no hay nada sino impresiones de una belleza externa o luz y voces y tales cosas semejantes, no es nada. Y por eso han de ser cuidadosamente distinguidas entre lo que es externo y lo que es espiritual, para que no seamos engañados y velemos por eso. Las imaginaciones de cosas externas no son todo. ¿Quién puede decir que Satanás, que se transforma en un ángel de luz, no puede impresionar tales cosas en la imaginación? Que puede hacer que haya una imagen en las mentes de los hombres de un semblante bello y un brillo acompañándolo cuando están pensando en Cristo y otras cosas semejantes. Satanás no puede dar una revelación de la excelencia espiritual de Dios o Cristo, pero puede, por lo que sabemos, surgir en las mentes de los hombres una idea de una excelencia externa y gloria, y es de temer que muchas personas son engañadas por tales cosas. Personas débiles e ignorantes especialmente son propensas a ello, y todo lo que necesitaban era tener cuidado de él, que se transforma así en un ángel de luz por esta cuenta. Tales impresiones en la imaginación, aunque puedan afectar a los hombres, aún así de ninguna manera altera sus corazones, no obra ningún tipo de cambio en sus naturalezas. Tal tipo de revelaciones son muy transitorias y superficiales en sus efectos, exceptuando que con mucha frecuencia existe este efecto de ellas que es permanente y duradero, es decir, ese engaño y falsa esperanza a la que son traicionados. Que sea observado que lo que la luz espiritual revela a los hombres no es nada distinto de lo que está contenido en la palabra de Dios. La luz espiritual no revela ninguna verdad nueva, no contenida en la palabra de Dios, sino solo da a los hombres un entendimiento correcto de estas cosas que están contenidas en la palabra de Dios. Pues el Espíritu de Dios, revelar nuevas verdades no escritas ya, es inspiración, tales como los profetas y apóstoles tenían.
Pero existe una gran diferencia entre inspiración y luz espiritual. Ni debemos esperar inspiración como los profetas tenían ahora, en estos días, ya que el canon de las Escrituras está completo. Existen algunos que pretenden tener tales influencias del Espíritu de Dios como estas, tener nuevas verdades reveladas a ellos inmediatamente, como era con los profetas del pasado, y pretenden que ellos no tienen necesidad de las Escrituras. Así es con los Quakers, y pretenden que luz espiritual consiste en esto. Y así a veces otros son aptos para caer en el mismo engaño. A veces las personas son aptas para imaginar que tienen cosas reveladas a ellos, cosas nuevas que no pueden ser halladas escritas en la palabra, cuando lo están. Es tiempo para que las personas empiecen a sospechar de si algún espíritu malo no tiene considerablemente algo que ver con ellos para deludirlos y engañarlos. La luz espiritual no revela nada nuevo a los hombres, sino que solo da un entendimiento debido de ellas, y muestra la excelencia y la verdad. Pues en esto la Escritura es clara. Así, el salmista oró para que Dios le abriese sus ojos para que contemplase las cosas maravillosas de la ley de Dios. Salmo 119, 18. La luz espiritual solo abre nuestros ojos para contemplar esas cosas maravillosas que están contenidas en la ley de Dios, y no en ningún otro lugar. Entonces, es evidente que esta luz espiritual solo revela nada más que lo contenido en la palabra de Dios, porque es llamada la luz del glorioso Evangelio, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora, no puede decirse que la luz del glorioso Evangelio revela cosas que no están contenidas en el Evangelio. Lo que la luz espiritual nos revela es como en un espejo, 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Pero ese espejo es el espejo de la palabra. Por lo tanto, cuando las personas se apartan de la palabra y prestan atención a esas impresiones que les son hechas en sus mentes, las cuales no tienen fundamento en la palabra, son muy inseguras. Nunca estaremos seguros más allá de ir con la palabra, a la ley y al testamento. Si el espíritu que nos mueve a hablar cualquier cosa no contenida en esta palabra, es porque no hay luz en esas impresiones. Buenos hombres son propensos a ser extraviados, y a veces han sido engañados en estos respectos. Han dado paso a impresiones, las cuales han sido hechas en sus mentes, y han supuesto consigo que están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y nunca indagaron si tenían la palabra como su fundamento. Por lo tanto, todos, tanto convertidos como no convertidos, tienen la necesidad de tener cuidado, para que no sean desviados en este respecto por quien se transforma en un ángel de luz. Cuarto, las revelaciones espirituales son de una naturaleza convencedora, es decir, tienen una tendencia a convencer al alma de la verdad y realidad de cosas divinas. Quien tiene una revelación verdadera de la gloria y excelencia del esquema del Evangelio y del camino de salvación por Cristo, tendrá una tendencia a convencerle de la verdad del Evangelio, que estas doctrinas son las doctrinas de Dios. Quien verdadera y espiritualmente las entiende, ve tal excelencia divina en ellas que tiende a convencerle de que provienen de Dios y no del hombre. Ve en ellas aquello que está por encima del hombre, por encima de la sabiduría del hombre, y evidentemente disertan una majestad y santidad y excelencia divina que está muy por encima del hombre y por encima de todas las criaturas. Pero aunque la luz falsa del mentiroso no tenga semejante tendencia, puede afectar a un hombre enormemente, puede poner su mente en una gran emoción y perturbación. Las afecciones pueden ser fuertes, pero sus descubrimientos que tiene no tienen ese poder de convicción. No le revelan la realidad de las cosas del Evangelio, no les hace descansar en ellas como verdades reales y ciertas. No tienen una tendencia a convencerle y satisfacerle que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y que el camino de salvación revelado en el Evangelio es el mismo camino de vida.
Quien ve verdaderamente a Cristo, creerá en Cristo. Juan 6:40. Quinto, cosas espirituales aparecen excelentes y gloriosas por cuenta de su santidad a alguien que tiene luz espiritual. Dios aparece como un Dios glorioso a él por cuenta de eso, porque es un Dios tan santo, y no solo porque es un Dios misericordioso, y porque ha sido tan bueno y misericordioso como para compadecerse y ayudar y a salvarlos. Y también Cristo es un Salvador hermoso y glorioso a sus ojos, porque es el Santo de Dios, y el camino de salvación le aparece como un camino excelente, un camino deseable, hermoso, porque es un camino muy santo. Un hipócrita puede ser en algún tipo afectado con algún otro atributo de Dios, como por ejemplo con su bondad. Un hipócrita puede ser afectado con eso, que Dios sea tan bueno al punto de enviar a Cristo al mundo para padecer tanto por pecadores. Un hipócrita puede tener un tipo de afección a Dios por su bondad a él, por ser tan amable. Puede suponer que Dios le ama muchísimo, que es muy querido de Dios, y puede tener una afección a Dios por cuenta de eso. Es decir, esa gratitud natural en los hombres que puede ser forjada y ejerce a los hombres a un grado elevado de afección a Dios y a Jesucristo. Pueden ser afectados con las ideas del amor a muerte de Cristo, pero un hipócrita no puede ver la gloria y excelencia de la santidad de Dios y Cristo y del Evangelio. No ama a Dios por su santidad. No se deleitan y regocijan en el camino de salvación por Cristo, porque es un camino santo. La santidad a los ojos de alguien que es espiritualmente iluminado es la belleza principal de todas las cosas divinas. Dios y Cristo son deslumbrantemente bellos por cuenta de su santidad infinita. La santidad es la belleza principal del camino de salvación. La santidad es la belleza de la Biblia. La santidad es la belleza de los mandamientos de Dios. La santidad es la belleza del cielo que lo hace parecer un lugar agradable y feliz a los ojos de alguien que ve por una luz espiritual. Satanás no consigue más fácilmente imitar nada más en luz divina que esto, y eso por estas dos razones. Primero, porque la santidad es aquello que es más contrario a su naturaleza, y segundo, luego, no puede hallar ningún principio natural en los hombres para ejercer aquí, pues la santidad es la misma cosa contra lo que la naturaleza corrupta del hombre está en directa enemistad. No existe nada tan opuesto a la naturaleza de Satanás como la santidad, y que no existe nada tan opuesto a la naturaleza corrupta del hombre. Existe un principio de naturaleza que es ejercido para afectar a un hombre con lo bueno, es decir, un principio natural de gratitud, pero no hay ningún principio natural para atraer su corazón hacia la santidad de Dios. Sexto, la luz espiritual no tiene su sede en la cabeza, sino principalmente en el corazón. Primariamente consiste en un sentido de la excelencia de cosas divinas en el corazón. Hay un conocimiento doble del bien con el que Dios ha hecho a la mente capaz, es decir, primero, lo que es meramente especulativo, por lo que los hombres tienen sólo una noción de cosas divinas en sus cabezas. Así, un hombre natural puede tener una noción de que Dios es justo, y de que es bueno, y que es santo, y que Cristo es alguien de amor maravilloso. Pero, segundo, el otro es lo que consiste en el sentido del corazón, por lo que los hombres tienen en sus corazones un sentido de la excelencia de estas cosas, y le parecen dulces y gloriosas y deleitosas. No sólo tiene una noción en su cabeza de los atributos de Dios, pero tiene un sentido de la excelencia de ellas en su corazón que deleita su corazón y atrae a su corazón y cambia su corazón. Es acompañado con un gusto de estas cosas en el corazón. La luz espiritual no consiste en nada que el diablo mismo tiene. El diablo no tiene ningún conocimiento espiritual de Dios, porque el conocimiento espiritual es un conocimiento santo. Pero no existe tal luz santa en ese príncipe de las tinieblas. Debemos considerar qué tipo de conocimiento de Dios era el que el diablo perdió cuando cayó. Antes de que cayera, tenía el conocimiento espiritual de Dios,
pero cuando cayó, lo perdió. Pero no perdió su conocimiento nocional de él. Él tiene un conocimiento especulativo todavía de que es un Dios poderoso, y un Dios grande, y un Dios sabio, y un Dios santo. Pero la cosa que perdió era su sentido de la excelencia y hermosura de esos atributos. Por lo tanto, esto es en lo que consiste el conocimiento espiritual de Dios, y esto es lo que Satanás no puede dar, aunque haga todo lo que pueda transformándose en un ángel de luz. Es una señal de que las personas no tienen luz espiritual, cuando el amor de ellos no está en conformidad con la luz de ellos. Tanto más luz que una persona tenga del tipo correcto, tanto más amor ciertamente tendrá. Cuanto más clara su revelación, mayor su amor. Más fuerte la posesión de un espíritu de caridad tendrá su alma. Tendrá tanto más una disposición de amor para amar a Dios y amar a los hombres, y especialmente a los que son pueblo de Dios. Séptimo, este conocimiento espiritual no es el conocimiento que envanece, no es el conocimiento del que leemos en 1 Corintios 8:1, que es puesto en oposición a la caridad. No es un tipo de conocimiento que es ostentoso y se deleita en mostrarse para ser visto por los hombres. No es el conocimiento que inclina a los hombres a vanagloriarse y a jactarse. Por lo tanto, no es ese conocimiento que dispone a los hombres a ser censuradores, aptos para juzgar a los demás y a decir a los demás: quédate ahí, no te acerques a mí, pues soy más santo que tú. La luz falsa de hipocresía tiene semejante tendencia, pero esta luz espiritual más bien dispone a los hombres a ser mucho más humildes, moderados, en sus comportamientos delante de Dios y los hombres. Es el fundamento de esa caridad de la que leemos en 1 Corintios 13, 4 y 5, de que no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. Octavo, la luz espiritual es una luz habitual, no es una luz transitoria, sino que donde está hay un hábito de ella, un principio permanente de ella en el alma. Aunque no haya siempre ejercicios de ella, aún así el principio es permanente. Es una luz que nunca se apaga, aunque sea a veces nublada como el sol. Es una luz que nunca se apaga, aunque a menudo sea escondida con nubes, y a veces por mucho tiempo. Pero las luces falsas son más como una cometa y estrella resplandeciente, que puede hacer un gran espectáculo, y dejar a la gente maravillada por un poco, pero luego se apaga y no aparece más. Aunque los ejercicios de conocimiento espiritual no siempre permanecen, sin embargo, un hombre puede distinguir esa luz en la que es transitoria y esa de la que el alma tiene un hábito. Noveno, los que han verdaderamente tenido revelaciones espirituales, la religión de ellos no consiste toda en revelaciones. Hay muchos que cuentan bastante de lo que han visto y de lo que les ha sido revelado, pero esa es toda la religión que tienen para vanagloriarse. Demuestran poco o nada en sus vidas y conversación. Los que han tenido revelaciones verdaderas, sus revelaciones han cambiado sus naturalezas, pues revelaciones verdaderas son de una naturaleza transformadora, 2 Corintios 3:18, y dispondrán a un hombre a una voluntad santa y conversación, a obedecer todos los mandamientos de Dios, no solo a hablar como cristianos, sino a vivir como cristianos, a ser de un espíritu cristiano y a comportarse de una manera cristiana, tanto hacia Dios como a los hombres. Los hipócritas son monstruos, son todos cabeza y no manos o pies, o si no, todos manos y pies y no cabeza. Parecen ser grandes en algunas partes de la religión, a veces son grandes en hablas religiosas y grandes en experiencias pretendidas, pero no tienen ninguna vida o conversación para mostrar que es correspondido. Tienen un gran celo, pero ninguna caridad. Pero un cristiano verdadero tiene todas las partes de un cristiano. Cada gracia del Espíritu recibe de la plenitud de Cristo, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Se pone el nuevo hombre. Efesios 4:24. No solo se pone una cabeza y nuevos ojos y una nueva lengua,
sino nuevas cabezas y nuevos pies, y todos los miembros son nuevos. Es hecho según la imagen de Cristo, la imagen de Cristo que le creó. Colosenses 3:10. Ahora, la imagen no es monstruosa, teniendo solo algunas partes sin las otras, sino que tiene todas las partes en debida proporción. Una religión cristiana verdadera consiste en hacer al igual que recibir. Consiste en hacer al igual que recibir. No es todo en recibir revelaciones de Dios, sino que hay un servicio y glorificación proporcionable a Dios.